medieval, esta noche, una noche de lluvia perfecta para un crimen. Pero ¿por qué es un accidente? Porque yo creí no haber escrito una novela policial cuando escribí El Puñal, hace un tiempo. Yo me hice escritor a los 12 años, cuando mi vieja me regaló, asturiana, con muy poca instrucción, me regaló un mundo, y el mundo eran los libros. Qué interesante sería que hoy mujeres más sofisticadas que mi madre, u hombres más sofisticados que mi padre, con más instrucción, también tuvieran ese gesto de entregarle el libro, los libros a los chicos. No les entregan los libros porque ni siquiera ellos los leen los libros, ¿no? Hay un pequeño estudio hecho por el Ministerio de Escritura de la Nación, muy reciente, que demuestra una cosa obvia. A los chicos que mejor les va en el colegio son chicos que vienen de hogares donde se leen libros. Es que sencillo, ¿no? Tengo que hacer un estudio para darnos cuenta de algo que sabemos de toda la vida, pero bueno, a veces en este mundo audiovisual rápido, a veces perdemos la conciencia de las cosas elementales y básicas que nos hicieron llegar como civilización hasta acá. Mi madre me regaló la colección Robin Hood, yo veía cine de superacción, esas dos cosas moldearon mi vida, y yo recuerdo que me hice escritor cuando a los 12 años, en la cocina de Palermo Pobre, como decíamos en ese momento, yo estaba leyendo La señal de los cuatro, el signo de los cuatro, de Conan Doyle. Yo sentí algo tan fuerte que me dije a mí mismo, yo quisiera hacerle a otro lo que este tipo me está haciendo a mí. Por supuesto no sabía que eso era la literatura, lo supe con el tiempo, pero mi vida entonces está asignada por ese comienzo, para mí mítico, que es el encuentro en una novela policial, ¿no? Por supuesto que como cualquier adolescente tuve una relación con el policial bastante intensa y frecuente, aunque la literatura que yo transitaba en mi juventud, mi infancia y juventud, era una literatura de aventuras y luego más prestigiosa, digamos, en el sentido que me fui a los grandes escritores universales. Sin embargo, tuve un momento loco, neurótico, se podría decir, que fue cuando a los 15 años leí por primera vez Goldfinger, la novela de Ian Fleming. Fleming primero era confundido con las películas de Bond, ¿no? Siendo que la novelística de Fleming es mucho más interesante y por supuesto fue repudiada y despreciada durante décadas por la crítica y por sus propios colegas. Hoy Fleming es reivindicado por Julián María, por Ian McEwan, por Martin Amis, por Julian Barnes, por los grandes escritores del momento. Pero en aquel momento Fleming era un subproducto barato de las películas de Bond, que eran la espectacularización totalmente deformada de esa literatura de Fleming. A mí me interesaba mucho ese Fleming, me interesaba más que yo Le Carré, siendo que yo Le Carré me parece un gran escritor, pero Le Carré tenía una visión sobre Fleming bastante sombría. Decía, Fleming no hace novelas de espionaje, hace novelas de aventuras con espías, decía para despreciarlo, ¿no? Y tenía razón, porque la verdad es que son dos géneros muy diferentes. Uno agarra El Topo, por ejemplo, y agarra Goldfinger, y son como dos géneros completamente distintos. Uno es un género realista, muy interesante, pero de espionaje realista, y el otro sigue siendo una novela sensual, de aventuras y de fantasía, más del género del fantástico que del género realista, ¿no? En parte. Bueno, yo quise escribir una novela de espías. Entonces tenía 15 años y dije, yo quiero una de espías, quiero un espía argentino, quiero una historia que transcurra acá, que haya grandes. Quiero hacer una novela de Fleming, pero acá. Por supuesto que fracasé, porque yo no sabía nada, ni del amor, porque yo quería que además tuviera una historia turbulenta de pasión. Yo no sabía nada del amor, no sabía nada del espionaje, no sabía nada de la política. En ese momento no me daba cuenta que tenía tanto que ver con lo que yo iba a terminar escribiendo. Así que fracasé, me olvidé de esa novela y seguí adelante. A los 20 años conocí a José Pablo Feynman y a Juan Sasturari, dos escritores que practicaban
la novela negra, que la siguen, uno de ellos la sigue practicando, que es Asturán, y que uno venía de Últimos Días de la Víctima, ¿no? El otro venía de Manual de Perdedores. Yo los conocí, fueron mis mentores de aquel entonces, y ahí me dijeron: pibe, hay que ver a John Ford, las películas de John Ford, hay que ver las películas de Howard Hawks, hay que leer a Hammett, hay que leer a Chandler. Bueno, las películas de Ford y Howard Hawks ya estaban en cine de superacción, entonces yo ya las conocía, aunque no sabía que eran importantes, creían que eran novelas, eran películas populares simplemente. Pero en cambio no conocía a Hammett, a Chandler, a Goodies, a John McDonald, a Ross McDonald, a William Irish y a tantos otros. Me dediqué y me volví completa, literalmente loco. Estuve 10 años donde para mí no había otra cosa que la literatura policial. Fue tan fuerte eso que luego tuve que hacer un proceso de desintoxicación, sacarme todo lo que tenía de policial e irme ya a otras literaturas, como me fui a Hemingway, a Scott Fischer, a los rusos, bueno, al mundo que era mucho más abierto que la simple novela policial. Pero eso sucedió mientras yo encontraba mi segunda vocación, que era el periodismo. Creo que nunca fui tan feliz como cuando fui cronista policial, ¿no? Fueron también 10 años donde yo leía a los policiales en literatura y hacía policiales en la vida. Iba a buscar, investigar los grandes crímenes, a los grandes asesinos, a las cárceles, traía el cadáver caliente de cada día a la razón, a la histórica razón vespertina, y luego en otros sitios donde practiqué el oficio increíble de cronista policial. Todo esto es la sedimentación de lo que pasó con El Puñal. Yo después seguí por otros lados, hice novela negra por entregas en La Razón, pero después me fui, descubrí a mi madre, que mi madre es una gran historia de una peripecia inmigrante interesante, mi propia historia, la propia historia de mi generación, el amor, y bueno, eso me fue llevando en otros libros hacia otros horizontes completamente alejados de la novela policial. Sin embargo, hace aproximadamente 3 años me encontré con la idea, no consciente sino inconsciente, de escribir sobre un espía argentino. Ni siquiera recordé aquel episodio que había vivido a los 15 años, lo recordé a posteriori, este episodio. Pero dije, un espía argentino, creo que hay, con respecto, la novela policial argentina enfrenta uno de los grandes problemas, que es la verosimilitud del detective. Nadie se traga la idea de un detective privado argentino, que es un invento místico anglosajón. Aunque hay, yo conozco y he tratado con detectives privados, pero no es posible trasplantar, nadie lo ha hecho con éxito, lo han hecho de manera paródica, pero no con éxito, porque no es verosímil ese detective. Tampoco es verosímil el policía bueno, salvo algunas excepciones, Mayo es uno de ellos que anda por ahí, y hay otras, por supuesto hay excepciones, pero el gran problema que tuvo la novelística es que el pueblo argentino no cree en la policía. Cree que la policía es la mafia mejor organizada del mundo. Esto lo cree hoy, y lo creía en tiempos de Borges, porque esto ya lo decía Borges en 1920 y 1930, que la policía era la mafia, o que al menos eso es lo que creía el vulgo. Entonces muy difícil fue construir detectives canónicos, traerlos y traducirlos a la Argentina. Y después hay cuestiones que son periodos de tiempo. Hay una cuestión que es el héroe de corazón puro. El héroe de corazón puro de nuestra infancia se hace bastante ingenuo y difícil de tragar hoy en día. Por eso que los héroes son más imperfectos hoy en día, los aceptamos con más sus oscuridades, digamos, ¿no? Luego está el héroe cansado, como dice Arturo Pérez Reverte, a los héroes desgastados, tipo de Sam Spade, de Philip Marlowe, Hugh Archer, etc., ¿no? Ese héroe gastado por la vida, que sin embargo melancólicamente sigue adelante. Y yo creo que hay un tercer periodo que es, yo modestamente le digo el héroe infame, que es un héroe un poco al estilo de aquellas novelas, no sé si se acuerdan, acá los policiales, 1280 armas de Jim Thompson, por ejemplo,
y otros que hizo Thompson, el asesino de Troy, exactamente. Ese asesino, ese héroe infame, con el cual increíblemente el lector va sintiendo repugnancia, pero luego va sintiendo empatía, ¿no? Y llega de algún modo, gracias al genio de Thompson, a estar más pendiente de que le vaya bien a ese héroe infame que a los buenos, para decirlo de este término. Ay, sí. Nada de esto yo lo tenía consciente. Entonces, ahora es fácil hacer la autopsia de esto, pero yo no tenía, nada de esto lo tenía consciente. Sí tenía consciente que quería ser un espía argentino, ese espía no podía ser bueno, y se tenía que dedicar a ver, ¿a qué se dedican los espías argentinos? Bueno, y esto es lo que me trajo a la política. Porque una de espías en Argentina no puede tratar de grandes conflictos internacionales, de luchas con superpotencias o enemigos que se espían unos a otros, etc. Aquí el espionaje se hace sobre la política, desde el Estado y sobre la política. Eso es lo que ocurre en la Argentina. Una novela de espías argentina trata sobre la política, inexorablemente. Entonces, ahí me hizo un clan, se juntaron algo que yo deseaba con algo que yo sabía. Puesto que en estos 30 años yo me he dedicado al periodismo a ver la trastienda de la política argentina, a perder la inocencia con la política argentina, que yo amo. Yo no soy antipolítico, creo en la política argentina, creo en los debates de la política argentina, más virulentos que haya, pero a la vez sé que el modo en que se cocina la política argentina es un modo inquietante, sucio, turbio. Cuando uno revisó la cocina del restaurante, ya no come ingenuamente en ese restaurante. Ya no come ingenuamente. Y ya sabe las cosas que no debería saber. Las cosas que no debería saber. Entonces, con este saber, ustedes saben que los periodistas publicamos el 20% de lo que sabemos. ¿Por qué publicamos el 20% de las cosas que sabemos? Porque no se pueden probar muchísimas cosas que sabemos, que fuimos acumulando durante años. Bueno, en la provincia de Buenos Aires las cosas son así, en la policía de Mendoza es así, sabemos aquel retraja con los narcos, aquel trabaja, no sé. Claro, una cosa es saberlo, tener tipos que te lo cuentan, pero que serían incapaces de contarlo públicamente, y otra cosa es tener pruebas, ir con las pruebas y presentarlas y escribir una nota, son cosas muy distintas. El periodista va acumulando saberes que no puede comunicar, y que el contrato con el lector que tiene es de no mentirle, sino no hacer ficción. Es el contrato periodístico que tiene. Entonces, para mí fue una suerte tener esta doble vocación, ser periodista pero a la vez ser escritor, porque yo me di cuenta que un modo de saltar esa frontera, esa cárcel que presenta el contrato periodístico, ¿no? De solamente contar lo que puedes probar, la literatura podía hacer saltar ese cerco con la ficción. Se podía contar con la ficción la verdad, en esta paradoja inquietante de que muchas veces hay que mentir para contar la verdad, ¿no? Aunque hacer ficción no es mentir, pero digo, ese concepto de muchas veces tenés que poner en ficción lo que no podés contar con los datos y verídicamente. Entonces dije, bueno, voy a contar cómo es la política, no cómo sale en los diarios, ni cómo se presenta en la tele, ni cómo se dice desde el atril. Voy a presentar la política tal como es, un poco injustamente, porque es y no es como aparece en el Puñal. Es verdad que mucha de la política es sucia y hay otra política que no lo es, pero hay una política sucia masificada y transversal, muy fuerte en la Argentina. Entonces empecé a escribir el Puñal. Mi intención además era una gran historia de amor entre dos hombres, entre dos personas crueles. ¿Por qué entre dos personas crueles? Porque eso me permitía no solo desnudar la política, sino desnudar el amor. Yo creo que desnudada la política argentina, cuando le sacás los discursos, cuando le sacás las máscaras, cuando le sacás los versos, cuando le sacás las buenas intenciones, cuando le sacás las ilusiones, lo que queda es una práctica gangsteril.
una práctica gangsteril de toma y daca. Gángsters que se apoderan del Estado, que se apoderan de corporaciones o que hacen negocios, y hay un toma y daca para negocios sucios, para negocios blancos, para la droga, para la policía, para el puntero, para los periodistas, para lo que sea, ¿no? Entonces, este estado mafioso de la política argentina, que no es solamente de quienes detentan el Estado, sino en general, es transversal, atraviesa los partidos políticos, es lo que queda cuando se retira el mar. Lo que queda cuando se retira el mar es esta suciedad, esta práctica gangsteril. Es muy inquietante entonces que yo haya querido hacer una novela de espionajes, haya derivado una novela política, y esto me haya traído acá, a un lugar donde se habla de policial, porque claro, cuando vos desnudás cómo se manejan los servicios y cómo se maneja la política, llegás a los gángsters. Y cuando llegás a los gángsters, llegás al banco, porque entonces la política argentina es una novela negra. Entonces, por eso les digo que es accidental, vine sin querer me trajo a estas costas sin querer este libro. Pero también me interesaba esa otra parte de la novela, que era la parte del amor. Cuando también se desviste, como se desviste la política, el amor, uno va descubriendo que el amor sin la romantización, sin los discursos, sin las ilusiones, sin todo lo que nos reviste magnífico el amor, que a mí me encanta, los boleros, las cosas que se dicen en el amor, las mentiras que nos decimos, lo que nos creemos y no es, etc. Cuando uno le saca todos esos ropajes, lo que queda es una relación inquietante, una pasión por momentos turbia e incierta, de la cual sabemos muy poco, ¿no? Y con la cual intentamos lidiar toda la vida. Es por eso que yo elegí para Remil, el protagonista de Puñal, una mujer tan fuerte y dura como él, ¿no? Que no, en toda la novela ninguno de los dos puede nombrar la palabra amor, ¿no? Lo que tienen es una pasión inexplicable, y lo que viven es una historia de obsesión de uno con el otro. Algunos dirán que eso es amor y otros dirán que es calentura, no sé. A veces las cosas están demasiado mezcladas y no se sabe dónde termina una cosa y sigue la otra. La ley del amor y la ley del deseo habitualmente están muy mezcladas, ¿no? Y la piel es la cárcel más grande en la que viven muchas veces los seres humanos. La novela está planteada en arcos emocionales. Yo pensé, digo, primero tienen que ordenarle a este espía que investiga a esta extraña mujer española que viene a poner un negocio. Luego se tiene que obsesionar con ella. Luego la tiene que conocer. Luego la tiene que proteger. Luego tiene que ayudarla en ese negocio, que es el negocio más peligroso del mundo. Luego tiene que desaparecer y luego la tiene que buscar. Esos arcos emocionales son los que sostienen la novela. Son arcos que permiten que uno siempre tenga el interés, me parece a mí, de seguir hasta el final. Eso sí fue consciente, así como lo otro que les digo fue inconsciente, ¿no? O sea que el amor tira de esta novela. Esta novela trata sobre el lado oscuro de la política y trata sobre el narcotráfico. Nosotros tenemos en la Argentina dos clases de negocios del narco. Hay un negocio que es el más conocido, que es el narcomenudeo, le llaman el narcomenudeo, Gran Rosario, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, etc.